tendremos mayores posibilidades de vernos a nosotros mismos y de mostrarnos hacia afuera. Hoy los estados son cada vez más conscientes de que la cinematografía no puede estar limitada a una élite económica, sino que debe estar abierta a los sectores más creativos de la sociedad, porque de este modo se logra expresar todas las facetas de la cultura de los pueblos. Entonces, ¿cómo no recordar las películas memorables nuestras? Como por ejemplo, En la selva no hay estrellas, Malabrigo, En la boca del lobo, Pantaleón y las visitadoras. A poco más de 100 años de su creación, la cinematografía adquirió enorme importancia e influencia en el mundo moderno globalizado. Y dependiente de los grandes medios de comunicación, de ahí, entonces, la necesidad de que nuestro país acceda a sus propias obras cinematográficas y que ellas sean conocidas en el mundo cultural. Es así que el filme peruano de Claudia Llosa no solo obtuvo el máximo reconocimiento en el Festival de Berlín, sino que sigue cosechando éxitos en el extranjero, cuando, por ejemplo, este mes, el jurado de la Asociación de Críticos de Cine de Quebec le ha otorgado el premio mayor de edición 2009. Según informe de la UNESCO, son más de 90 países que en la actualidad tienen algún tipo de norma promocional a su producción cinematográfica. En nuestro caso, pese a los esfuerzos del Consejo Nacional de la Cinematografía, organismo oficial de la cinematografía peruana, la Ley del Cine Peruano no ha resuelto la crisis del cine nacional, porque no se cuenta con los recursos económicos otorgados por el Estado, por lo que corresponde buscar otras alternativas de financiamiento. Como ustedes saben, en la Comisión de Educación se encuentra para estudio y dictamen los proyectos de ley número 3339-2008-CR, 3091-2008-CR, por el que se propone el proyecto de ley de masificación del cine y fomento de la producción cinematográfica nacional, y ley de fomento de la producción cinematográfica nacional, que desde diferentes puntos de vista buscan regular vacíos que hoy existen en la ley número 26370, ley de cinematografía peruana, por lo cual creemos que es importante generar un espacio de reflexión, diálogo y concertación sobre este tema, y permitirá reconocer las propuestas de diferentes sectores de la sociedad sobre los retos de la producción cinematográfica nacional y el rol del Estado en su promoción. Señores, los resultados de este evento esperamos sirvan de base para elaborar el dictamen que debe discutirse en el seno de la comisión, y agradeciéndoles su asistencia, doy por inaugurado este foro. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del congresista Bueno de Cabrera, quien pide permiso para retirarse para cumplir con su agenda legislativa. Vamos a continuar con la programación y voy a invitar al señor Óscar Contreras Morales. Él es crítico de cine y abogado, quien en adelante va a ser el que va a moderar el evento. Gracias, buenas tardes. Muy agradecidos al Congreso de la República, especialmente a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte de este primer poder del Estado. En principio, siempre lo he señalado en los escritos que he tenido la oportunidad de redactar y presentar públicamente, que el Perú es un país excesivamente consensuado en búsqueda del consenso. Y estamos a la búsqueda de un acuerdo que nos permita limar nuestras diferencias, que de suyo son a veces irreconciliables. De manera que este espacio que abre el Congreso para discutir estos dos proyectos de ley que ustedes tienen conocimiento, nos permitirán escuchar cosas que nos interesan, cosas con las que discrepamos y argumentos con los que no vamos a sentirnos muy cómodos, porque precisamente ese es el sentido de la democracia: reconocer en el otro, en el distinto, en el que piensa diferente a nosotros, la manera de poder gestionar y poder llevar adelante
una gestión pública o privada, cualquiera sea el signo, en materia de producción cinematográfica. De manera que, sin hacer demasiado extensa esta presentación, sí quiero establecer algunas reglas o cuestiones de orden para llevar adelante este diálogo. En principio, el evento está previsto para unas 2 horas 30 de extensión, con las cuales se ha previsto, previamente a la realización de la exposición de cada participante, una disponibilidad de tiempo suficiente para que ellos puedan exponer sus ideas respecto a los 2 proyectos de ley en materia de revisión. De manera que, luego de concluida esta primera rueda de intervenciones con todos los representantes aquí presentes en la mesa, se procederá a una primera ronda de intervenciones de parte de ellos mismos, con las cuales ellos expresarán su acuerdo o disonancia con las posiciones del otro. Y finalmente abriremos el espacio para el diálogo con los asistentes. Quisiera señalar un asunto previo también antes de darle la palabra al primer ponente de la tarde. Y es que generalmente en el país estamos acostumbrados a buscar el mayor beneficio sin el menor esfuerzo de parte de nuestra. Y por lo general se habla de la utilidad o el utilitarismo que pueden tener las normas o las políticas públicas o las iniciativas privadas, sin pensar en el mayor número de personas que pueden ser beneficiadas. De suyo, la actividad cinematográfica es una actividad muy complicada, de difícil retorno, de manera que la idea de este evento es que quizás no lleguemos a un acuerdo, quizás no suscribamos un acta ni tampoco votemos, pero lo importante de todo esto es, y que me corrijan los asistentes esta tarde, es que por primera vez en el país, en el Congreso de la República, se habla de cine en términos prácticos y legales. Entonces, continuando con el evento, invito al estrado al profesor Javier Protzel. El doctor Javier Protzel es doctor en Sociología por l'École de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia, con estudios de cine y televisión en el Sender Fries Berlin de Alemania. Ha sido presidente del Consejo Nacional de Cinematografía del Perú, vicepresidente para América Latina de la World Communication Association, WCA, miembro del Semáforo Ético de la Televisión Peruana de la Asociación Nacional de Anunciantes y es profesor principal de la Universidad de Lima. Agradeceré por favor un fuerte aplauso para el profesor Javier Protzel. Buenas tardes a todos. Primero, mi felicitación al presidente de la Comisión de Educación y el agradecimiento, creo, de todos por haber organizado este conversatorio que resulta inédito, me parece, en la historia parlamentaria del país, por la importancia que se le da al cine y por, en cierto modo, por el atraso, yo diría, de casi un siglo en que este acto tiene lugar, ¿no? En segundo lugar, pedirle disculpas a la audiencia porque estoy desde hace 4 días con un hipo que no se me va, entonces habrá algunos saltos de vocalización en algunos momentos a lo largo de esta exposición, ¿no? Bueno, la tradición peruana de protección al cine es bastante antigua, ¿no? Remonta, bueno, ya hay algunas normas desde el año 12, desde 1912, pero remonta concretamente a Leguía. Pero hay que recordar que durante el largo régimen de Leguía también se instituyó la censura, prohibiéndose en 1926 Páginas Heroicas, una película sobre el heroísmo de la mujer peruana durante la guerra con Chile, en la que se escenificaban los fusilamientos de Huamachuco y los campos talados por el invasor. Nada ha quedado de esa película jamás estrenada. Quiero pensar, señores de la Comisión de Educación, que este acto constituye, sin proponérselo, un desagravio tardío a los productores y al contenido de Páginas Heroicas, y tanto más por realizarse en este recinto y en presencia de una amplia comunidad cinematográfica que a su manera necesita de heroísmo para construir un verdadero cine nacional. A fines del oncenio de Leguía vinieron algunas exenciones aduaneras, seguidas a lo largo de más de 7 décadas por una larga secuencia de medidas de protección y subsidio. Corpus legal relativamente desordenado,
culmina en la norma actual, la Ley 26.370, denominada Ley de la Cinematografía Peruana, que además de nunca haberse cumplido, ha contado durante más de la mitad de su vigencia apenas con un 16% de la erogación del tesoro que le correspondía. Además de no acatarse, esta ley carga limitaciones de origen. El establecimiento de concursos como forma única de ayuda hace demasiado rígidas y, en mi falible opinión, selectivas las medidas de fomento, que si bien mejoraron desde 2003 con la convocatoria a concursos extraordinarios, no se logra todavía tender puentes lo suficientemente sólidos entre los cineastas y sus potenciales audiencias. Algunos ejemplos: la nutrida producción de cortometrajes de cineastas jóvenes que no llega al gran público, salvo excepción, y algunas películas, como ejemplo Días de Santiago, de Josué Méndez, una de las obras más premiadas del cine peruano, que solo fue vista por unos 40.000 espectadores en Lima. Por otro lado, con la ortodoxia económica vigente desde los años 90, se eliminó la exoneración del impuesto a favor del productor fijada en la antigua Ley 19.327. Y ahora, cuando hay dos proyectos en la Comisión de Educación del Congreso, se busca, en el proyecto presentado por el señor congresista Carlos Raffo, suprimir el pago del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos del boleto, sin que esta diferencia favorezca la producción fílmica por un mandato legal, sino a través de la donación voluntaria de una fracción negociada de ese excedente. Los exhibidores siguen fijando los mismos precios, quedándose con la diferencia recaudada y resultando, a fin de cuentas, ganadores absolutos con ese cambio, junto con los distribuidores cuyo porcentaje del ingreso bruto aumentaría. Y los productores no reciben directamente nada, permaneciendo sujetos a la buena disposición de aquellos. Pasan a depender entonces no de la ley, sino de las vicisitudes del comercio cinematográfico, entre ellas el riesgo de retracción del consumo propio de una economía cíclica como la peruana, o pura y simplemente de una impredecible negativa que viniese en el futuro de algún futuro grupo exhibidor ante la eventualidad de una retracción. No obstante, es cierto, como argumentan las empresas exhibidoras, que el espectáculo cinematográfico está excesivamente gravado, casi como ninguno en América Latina, puesto que debe abonar un 10% a las municipalidades por un servicio inexistente que corresponde a una realidad obsoleta hace tiempo. También es verdad que a mayores ganancias, mejores posibilidades se tendrá de invertir en nuevas salas y aumentar el parque cinematográfico nacional, particularmente en el interior del país. Y por ello nos atrevemos a afirmar que los exhibidores deberán efectivamente ser beneficiarios de la eliminación de ese impuesto, en cualquier caso. Pero los problemas no radican en la obtención de ese beneficio, sino en las modalidades legales de la medida, que requieren, en mi opinión, de dos elementos: de voluntad política firme y opciones claras de política cultural nacional. Y eso es, me parece, lo que separa al proyecto del señor Carlos Raffo del que presenta el grupo presidido por el señor congresista Johnny Peralta. Por un lado, está bien la disposición de las empresas exhibidoras de ampliar el parque cinematográfico nacional, que en este año terminará con más de 16 millones de boletos vendidos y, si no nos equivocamos, más de 350 pantallas en todo el país. Eso está bien. No obstante, el interés de ampliar el acceso al consumo fílmico en salas públicas debe estar acompañado del propósito de diversificar la cartelera ofrecida, ajustándola a las demandas reales de la población nacional, incluyendo, por cierto, aquellos sectores que hasta la fecha prácticamente, al menos en la generación actual y en la anterior, no tenían cines a los cuales asistir. No es, por lo tanto, un asunto únicamente del interés, por lo demás encomiable, de la expansión de las grandes empresas exhibidoras. Al lado de ese objetivo debe también considerarse que se está introduciendo a escala mundial la proyección digital en alta definición, que
que hacen posible no solo una disminución notable de costos que permitiría en el mediano plazo la formación de empresas exhibidoras regionales, que equilibraría el indeseable centralismo del que padece nuestro país. Por cierto, los sistemas de proyección digital requieren de una inversión alta, inicial, pero que es fácilmente amortizable por la facilidad de la adquisición de copias en videodisco. Pero lo más importante no estriba en la reducción de costos, sino en la introducción de la diversidad. De una diversidad a título triple. Primero, por supuesto, de distintos tipos de proyección, salvaguardando la calidad de esta última. Pues, por ejemplo, en el Brasil, donde hay ya más de 400 salas equipadas con proyector digital, ha habido quejas de falta de calidad. Segundo, por la diversidad de las películas presentadas, ya que disminuye la dependencia con respecto a las grandes distribuidoras de matriz estadounidense, llamadas majors, lo cual debería idealmente dar paulo a la cartelera variada con la que soñamos. De cine estadounidense, qué duda cabe, pero también de películas peruanas, limeñas, puneñas, ayacuchanas y, por cierto, de obras de todo el planeta. Y tercero, los locales de exhibición. Estos también pueden ser diversos. Quiero decir, pueden ajustarse a la personalidad local. No tienen por qué necesariamente ser multicines, cuya oferta de películas se inserta perfectamente en el imaginario del popcorn y la Coca-Cola, tan vecina al de la ropa de lujo y las aspiraciones globalitarias y consumistas de los centros comerciales contemporáneos. Eso solo sería posible en el mediano plazo, tras ensayo y error, por supuesto, y preservando el CONACINE, preservando lo que está en la ley actual, en la 26370, y en la medida en que los públicos vayan creciendo paulatinamente hacia adentro y hacia abajo del país, acompañados de un gran proyecto educativo de cine y valores humanos en la currícula escolar que está previsto en la ley 26370. Se debería enseñar cine en los colegios para que se aprenda a diferenciar y se aprenda a apreciar lo nuestro, ¿no? Todo ello significaría crear una normativa basada en el cine, pero que apunte hacia objetivos comunicacionales de otro nivel, con un manejo fiscal orientado hacia el desarrollo humano y que no se limite a redistribuir el excedente proveniente de la exoneración del impuesto de los espectáculos públicos no deportivos, ¿no? Es difícil predecir si junto con la supresión del impuesto a los espectáculos públicos prosperará el propósito de crear este 1% del pago por consumo de televisión por cable que se destinaría al fomento de la producción cinematográfica nacional del proyecto del señor Peralta. Yo en realidad tengo algunas dudas, pero debo señalar sinceramente que en el año 2003 estuve entre quienes le entregamos al entonces presidente del Congreso, al doctor Henry Pease, el anteproyecto que contenía esa medida. Con todas las salvedades y variantes que a dicha propuesta se le fuese a hacer, es necesario ir a los asuntos de fondo, que son los de mayor interés para nosotros. Existe un problema de continuidad y sostenibilidad de las políticas públicas. Con una tradición histórica corta, pero real, el INC interviene en general con respecto al patrimonio monumental e histórico, pero le dedica una atención mucho menor al patrimonio inmaterial, constituido sobre todo por intangibles. El concepto de intangible proviene sobre todo de la economía y de la gestión corporativa, pero en nuestra opinión tiene una connotación antropológica muy clara. Es todo aquello que no se puede medir en dinero, pero que termina teniendo pertinencia económica por su eficacia simbólica. Ahora bien, ¿por qué el Estado debe desempeñar un rol importante actualmente en el fomento del cine peruano? No por tratarse de un buen negocio, puesto que difícilmente lo es en términos económicos sensu stricto. La teta asustada costó más de $1 millón, gracias al aporte catalán, en especial el de la Generalitat de Cataluña, pero solo fue vista en el Perú por 250.000 espectadores, generando
un ingreso bruto de $700.000, de los cuales solo una parte reducida fue los productores. Dioses de Josué Méndez, hecha con tanto esfuerzo, solo tuvo menos de 100.000 espectadores y apenas una taquilla bruta que era menor a $300.000. La industria cinematográfica en su conjunto es efectivamente rentable solo en muy pocos países. El señor presidente de la Comisión de Educación nos dijo que en más de 90 países hay legislación cinematográfica. Por algo será, ¿no? Las películas de largometraje de calidad siguen siendo consideradas como la guía o el emblema de las industrias culturales del país productor, de modo equivalente a lo que ocurre con la novela o con la poesía. Quiero decir que el cine trabaja sobre valores intangibles, que valen por sí mismos y cuya existencia es independiente de lo utilitario como tal, aunque haya que prestarle atención a lo utilitario, por supuesto. El cine vale por sus cualidades artísticas, por los sentimientos de pertenencia que avive o reavive entre nosotros o en nosotros, de cualquier región de este país o del mundo. La producción fílmica es parte, por lo tanto, de la construcción permanente de una narrativa nacional, vale decir, de un intangible cuyas mejores expresiones deberán pasar a ser patrimonio de la nación. Es una magnífica posibilidad de crear peruanidad, de reconocernos en aquello que nos da continuidad y al mismo tiempo de vernos en nuestra diversidad, de recuperar la memoria y la autoestima colectiva al mismo tiempo que de poder soñar el futuro. Así fue, así es con Ricardo Palma, César Vallejo, Julio Ramón Ribeiro, con tantos otros cuyas obras quizá vendan menos que las de Dan Brown, pero que las sentimos nuestras. Sin embargo, las magníficas oportunidades que el cine brinda de registrar mediante imágenes en movimiento y sonido nuestras propias emociones y convicciones no impide que se deba estimular y atraer a los espectadores y obtener excelentes ingresos comerciales con una serie de ventajas colaterales como la promoción del turismo. Pienso que no se debe desdeñar la mercadotecnia cuando se reflexiona sobre el cine nacional. Estamos de acuerdo con los investigadores críticos y académicos británicos y estadounidenses, para quienes el público es un constructo artificial, temido por las grandes empresas distribuidoras por ser móvil, cual piuma al viento, glosando a Rigoletto, sensible a la publicidad y a sus modalidades, siempre ávido de encontrar playability, como hablan los marqueteros americanos, pero también caprichoso e impredecible. Y la investigación de mercados cinematográficos constituye un sector estratégico no solo para la venta de películas, sino para las estrategias de influencia cultural de la primera potencia mundial, los Estados Unidos. No tengo ni un milímetro de antiestadounidense. Admiro a Tarantino y a Scorsese, a los hermanos Coen y a Woody Allen, también a Jimi Hendrix. Pero constatamos que Hollywood, a través de sus majors, controla el 85% del mercado mundial de imágenes en movimiento y que ese predominio atenta contra la diversidad cultural que todos deseamos. Debe ponerse, por lo tanto, en evidencia la constructividad de los grandes públicos. Los públicos no nacen ex nihilo, no son un simple reflejo mecánico de la publicidad. A los públicos se le construye, y hace décadas que la mercadotecnia y la publicidad de las majors lo saben. Yo diré, como la Asociación de Exhibidores Española, que debemos aprender de las majors, debemos aprender de las grandes distribuidoras a saber vender nuestras películas, ¿no? En consecuencia del inmenso substrato de publicidad y mercadeo que caracteriza Hollywood y del cual solo percibimos el brillo, la música y las luces multicolores, hay mucho más. Detrás de esa grandiosidad ya más vieja que el siglo que terminó, hay dispositivos muy grandes y poderosos que trabajan investigando, planificando y proponiendo decisiones de mucha importancia casi en la sombra. No quiero hacer de esto un alegato político en absoluto, pero es un comportamiento disperso el del Hollywood global.
El proyecto del señor congresista Carlos Raffo contiene proyecciones de mercado hasta el 2015. En otros países hay proyecciones hasta el 2020 o hasta el 2025 que son resultado de estudios sumamente meticulosos y que tienen planes estratégicos. Entonces nos damos cuenta que el Hollywood global nos está tomando en serio, porque sabemos que tenemos un mercado interno que crecerá, pero al mismo tiempo hemos de saber que ese gran cine necesita expandirse para mantenerse vivo. De un tiempo a esta parte, el porcentaje de ingreso externo de las majors hollywoodenses ha aumentado con respecto al ingreso dentro de los Estados Unidos, pese a que cada habitante de ese país va entre 4,8 y 5 veces al año al cine, contra alrededor del 0,64 que yo calculo para nuestro país. La necesidad de hacer prevalecer intereses corporativos se convierte entonces en un objetivo estratégico, y tanto más si en los últimos años las industrias culturales del primer mundo, sobre todo las estadounidenses, la estadounidense, son su primer rubro de ingreso externo, que ha superado a la industria aeroespacial. De ahí entonces que el glamour de la publicidad hollywoodense, pese a sus innegables méritos, pierda neutralidad política y pase al campo de lo ideológico. De ahí entonces también mi agradecimiento al Congreso de la República en organizar una reunión tan seria que va más allá de simple interés comercial. Gracias. Gracias al doctor Javier Protzel por su brillante disertación. Y como comentario que va a acompañar cada una de las intervenciones de los expositores, debo decir, a partir de los documentos formulados por PNUD en los últimos 15 años en Latinoamérica, que el desarrollo no se mide en función a la cantidad de dinero que se tiene en el bolsillo, sino en las posibilidades de sustentar el crecimiento no solamente económico, sino en las oportunidades de las personas que habitan un determinado territorio. Si extrapolamos esa reflexión en función a lo expresado por el profesor Javier Protzel, creo que podremos tener algunas conclusiones más que interesantes. Seguidamente, invitamos a la presidenta del CONACINE, la licenciada Rosa María Olar Velarde, quien es en este momento la ponencia a cargo y que abordaremos con mucha atención. Gracias. Buenas tardes, amigos, compañeros cineastas, amigos distribuidores, estudiantes de cine, público en general. Lo primero que quisiera manifestar en nombre de la institución es que nos hubiera parecido importante la presencia y la voz de dos miembros o actores de el quehacer cinematográfico, particularmente en el caso de las dos leyes, que son los congresistas autores, la congresista Luciana León, que trabaja de la mano con el CONACINE, y de los distribuidores, que también forman parte de toda la problemática y que no están en la mesa, pese a que están aquí con nosotros también. Desde el lado del CONACINE, nosotros quisiéramos, además es la ponencia que nos toca defender, hablar un poco sobre las aplicaciones que hemos logrado con la ley vigente, la 26370, que, como toda ley, tiene ciertos vacíos. Sin embargo, en estos momentos es cuando está en su mejor momento de aplicación. Y no quisiéramos poner en riesgo con ningún movimiento lo que hemos llegado a lograr hasta ahora. Lo que hemos logrado con la aplicación de la ley, gracias a una decisión política del Congreso de la República, y ahora hace muy poquito con la decisión política también del Ministerio de Educación, con la ratificación de la confianza del ministro Chang en la gestión que estamos trabajando en CONACINE, es que con el dinero que se ha incrementado para la gestión hemos empezado por lo que consideramos que era lo más urgente para movilizar la cadena productiva del cine en el país, que era producir, ¿no? Por ahí hemos arrancado y creemos que se ha consolidado en los 2 últimos años una producción mucho más efectiva, no solamente en cuanto a cantidad, sino fundamentalmente en cuanto a calidad y sobre todo en cuanto a el surgimiento de nuevos cineastas, ¿no? Creo que el premios
y de donaciones no reembolsables, quisiera recalcar la importancia de este tema, ha sido para ópera primistas. El plan de continuidad que tenemos con respecto a lo empezado en los 2 primeros años es pasar a otros puntos que no hemos podido atender porque evidentemente el factor económico es nuestro gran enemigo, ¿no? Estamos todavía pasando recién el 50% de lo que la ley estipula, ¿no? Entonces, para este año todavía no podemos cantar victoria. Cuando se cierre el presupuesto general de la República para el 2010, si todo sale como estamos pensando y como estamos trabajando, vamos a poder tener no solamente un incremento para seguir produciendo, sino para que los fondos del CONACINE no sean en su totalidad para los fondos concursables, sino que también podamos atender a otras actividades que la misma ley estipula y que no podemos atender, como por ejemplo algunos temas de los que habló Javier, que era la formación de públicos y fundamentalmente el apoyo a festivales, ¿no? Otro tema muy importante es que consideramos que la cinematografía nacional no está en crisis, todo lo contrario. Creo que estamos en el mejor momento de lo que es la producción cinematográfica nacional y en el mejor momento de la percepción de lo que es el cine peruano fuera. Otro de las gestiones que hemos venido trabajando en función de no haber podido lograr los presupuestos que la ley estipula ha sido una de los trabajos que hemos estado haciendo con la cooperación internacional. La cooperación internacional ha donado importantes cifras para poder cubrir estos otros aspectos que no cubren nuestros fondos concursables, que son fundamentalmente 2, el aspecto educativo, la profesionalización y actualización profesional fundamentalmente de nuestros cineastas en diferentes aspectos, y el rescate de un tema sumamente importante que encontramos en un estado realmente preocupante, que era el Archivo Fílmico Nacional, que nos encantaría poder llamar Cinemateca, pero simplemente es una colección pequeña de materiales que estaban en grave proceso de deterioro y que gracias a la cooperación internacional, con el asesoramiento de la Filmoteca de España y la participación de la Filmoteca PUC, hemos podido rescatar. Yo quería simplemente un poco ponerlos en autos de cómo la ley que tenemos ahora no es tan mala, al contrario. Estamos aplicándola de la mejor manera posible y estamos seguros que en los próximos años, si no hubiese algún movimiento legal importante, podríamos seguir trabajando con ella y seguir viendo la posibilidad de incrementar los presupuestos con un trabajo realmente fuerte de parte de la institución para conseguir fondos no solamente del Estado peruano, que ya ha manifestado su decidida participación en el cine peruano, sino también de los fondos internacionales que están con una muy buena actitud hacia la cinematografía peruana. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a Rosa María Oliart. Seguidamente invitamos al señor Fernando Soriano Barrantes. Él es representante de los exhibidores, es administrador de empresa de profesión y actualmente se desempeña como gerente general de la cadena de cine Cineplanet. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este foro Made in Perú. Muchas gracias a la Comisión de Educación también por habernos invitado. Creemos que es muy importante participar y poder exponer algunos puntos, creo que de interés de todos ustedes. El tema que nos ha tocado exponer es la realidad del mercado cinematográfico, distribución y exhibición. Hemos elaborado unas ayudas visuales para poder seguir la exposición. ¿Sí? Si me pueden ayudar ahí, por favor. ¿Puedes poner en presentación? Muchas gracias. Como decía Rosa María, efectivamente, el cine está en el mejor de los momentos, y el cine peruano también. El cine es cultura, es arte, es un espectáculo, es industria, es tecnología, es comercio, es infraestructura. ¿Qué ofrece el cine? El cine, como todos ustedes, seguro que la mayoría de ustedes debe ir
o solo, acompañado o en familia, ofrece cultura, sano entretenimiento, educación, trabajo, inversión, vida social y familiar, y sobre todo una experiencia en un mundo distinto, en un mundo mágico, individual, familiar, pero es toda una experiencia. La industria del cine tiene 3 jugadores importantes. Es una cadena con 3 eslabones. Está por un lado, donde empieza la cadena, están los productores peruanos o extranjeros. En medio tenemos a los distribuidores, que hacen que las películas lleguen a los exhibidores. ¿De qué se encargan los distribuidores? De las ventas, del marketing de las películas, de la logística, de las copias, de todo ese aparato de mover o traer películas o distribuir películas internacionalmente. Los operadores de cines, los exhibidores, los cines que todos conocemos, en realidad mostramos las salas, las butacas, nos encargamos de los equipos de proyección, de la dulcería, de la limpieza, de la seguridad de los cines, de darle experiencia en realidad al público. O sea, en realidad toda esta cadena da como resultado el cine, que es disfrutado por el cliente final, que somos todos nosotros. ¿Cuál es la realidad de la industria en el cine en el Perú? ¿Tenemos un déficit de salas? Sí, efectivamente tenemos un déficit de salas, sobre todo al interior del Perú. Tenemos una falta de apoyo del Estado y del sector privado al cine peruano. Altas cargas impositivas, precio promedio de entrada más bajo de Latinoamérica, presencia de alto índice de piratería, que también todos conocemos, un veneno, un cáncer de la sociedad. Vamos a explicar cada uno de estos puntos en las siguientes láminas. El déficit de salas en el interior del país. El año pasado hicimos casi 19 millones de espectadores. Este año apuntamos a superar los 20 millones de espectadores. ¿Pero dónde se hizo esto? ¿O dónde se proyecta hacer esto? En el 74% de Lima, o sea, seguimos siendo centralizados. Somos un país centralizado y con cine centralizado. Solo 11 provincias tienen salas de cine. También tenemos tecnología, que como bien lo dijo hace un momento Oscar, es una tecnología realmente que requiere una inversión muy alta. La estructura de precios de la entrada de cine. Acá es importante tomar algunas precisiones. Todos nosotros pagamos una entrada al cine y esa entrada está compuesta de la siguiente manera. Como pueden ver en el cuadro de la derecha, en lo que está sombreado en azul, el precio promedio, que es 8 soles 50, que es el precio, digamos, que se saca de martes, miércoles y de fines de semana, sale el precio promedio, que es 8 soles 50, hay que restarle el IGB, luego hay que restarle el impuesto municipal, o el impuesto de los espectáculos públicos no deportivos. Ese monto de 8.50 que se convierte en 6 soles 40, hay que distribuirlo. Una parte para el distribuidor, obviamente para que pague todo lo que tenga que pagar, y otro a los exhibidores. ¿Okay? Ese 6 soles 49 se convierte en 3 soles 25 para los exhibidores y 3 soles 25 para los distribuidores. Con ese saldo, los exhibidores financian costos operativos, mantenimiento, reposición de equipos, renovación de tecnología, alquiler de royalties, remesas, tributos, etcétera. A continuación vamos a ver cómo nuestro precio promedio es el más bajo de la región. Vemos cómo al final está el Perú con 2 dólares 85, seguido de Panamá, Ecuador con un precio mayor, Bolivia también con un precio de 3 soles 52. Y en la siguiente lámina vamos a ver la composición del impuesto frente a otros mercados. En el Perú, como pueden ver, el 0,67 de los 2 dólares 82 es el impuesto. Y como pueden ver en el cuadro fácilmente, ven mercados con impuestos mucho más reducidos que les permite el crecimiento. Sobre esta base, vemos cómo en realidad sí nos siguen faltando salas de cine. Este cuadro muestra la población por pantalla en Latinoamérica. En la derecha, que está el Perú,
una pantalla de cine atiende a 101.000 peruanos. Sin embargo, en Chile, una pantalla de cine atiende a 54.000 chilenos. Entonces, definitivamente hay espacio para seguir creciendo y para seguir brindando mayor experiencia a los peruanos. Hace un momento mencionábamos la piratería. La Cruzada Antipiratería, que es una iniciativa privada que financiada por los distribuidores y exhibidores, ¿qué cosas realiza? Realiza campañas educativas, acciones contra la ilegalidad, conferencias, campañas promocionales, capacitaciones a jueces, fiscales y Policía Nacional. Nosotros luchamos contra este cáncer que nos afecta a todos, y no solamente a la industria del cine, sino también a la industria de la música, literatura, etc. ¿Cómo impulsar el desarrollo del Perú, de la industria del cine en el Perú y del cine nacional en particular? El cine nacional solo se desarrollará con una industria sólida. Tenemos que facilitar y fomentar la inversión privada en el mejoramiento y construcción de una nueva infraestructura, en especial en lugares del interior del país, donde no existe este entretenimiento. Exigiendo al Estado cumplir con los compromisos presupuestales creados para el cine peruano. Canalizando contribuciones del sector privado al cine peruano, mejorando las plataformas de distribución de películas. ¿Cómo logramos esto? Reducir al 0% la tasa del impuesto a los espectáculos, como ha sucedido como en otros espectáculos que estuvieron grabados por el mismo tributo, a efecto de liberar recursos por el mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional y de las plataformas de distribución de películas. Crear un fondo financiado por un aporte de la industria del cine a favor del CONACINE para el desarrollo de la producción peruana en base a un porcentaje sobre la entrada. Creando nueva infraestructura, el fondo será mayor. Lo que mencionaba hace un momento Ana María, que necesitaba de fondos, esta es una buena salida. Crear un fondo financiado por una contribución de la industria para la lucha contra la piratería. Nuevamente, la piratería es algo que nos afecta a todos, nos quita trabajo, nos quita recursos. ¿A qué nos podemos comprometer? ¿Cuál es el potencial de inversión a futuro de esto? Construcción de 2 complejos de cines en el interior del país. Una inversión, por cada cine tenemos que invertir cerca de $2,5 millones, que en 10 años podrían representar 50 millones, más trabajo, más empleos directos, más empleos indirectos. Continuar con la política de precios especiales, obviamente, seguir con nuestros festivales de cine, seguir con nuestros días del cine, que son precios muy asequibles. Desarrollo cultural también llevamos desarrollo comercial alrededor. Recuerden que un cine no va solo, un cine va con un centro comercial, y todos sabemos lo que significa un centro comercial en el desarrollo de una ciudad. Mucho trabajo, jóvenes que estudian en universidades, trabajando en centros comerciales, trabajando en cines. Programa de responsabilidad social. También es importante, colegios, instituciones privadas, instituciones públicas. Mayor recaudación del Estado también en el IGB, en el impuesto a la renta, y mayores tributos municipales a más municipalidades. Justificación de la reducción a este impuesto. Como hace un momento mencionó Óscar, efectivamente este impuesto se creó a efectos de compensar a las municipalidades por las externalidades generadas por los espectáculos públicos, que es la suciedad, la inseguridad, etc. Y con la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776, se instituyó como impuesto. Hoy los cines, a diferencia de otros espectáculos, no generan o trasladan dichas externalidades a municipalidades, pues los espectáculos son realizados en recintos permanentes especialmente diseñados, y la seguridad y limpieza es financiado por las propias empresas. Todos hemos ido a un centro comercial en el cual encontramos un cine. No obstante, lo antes señalado, los cines asumen el pago de arbitrios municipales por limpieza pública y serenazgo. En el siguiente cuadro es una evolución del impuesto a las distintas actividades. Vemos ahí en horizontal las distintas actividades como
taurino, caballo, los cines, otros espectáculos, música en general y espectáculos folclóricos varios y circos. Y cómo cronológicamente han ido apareciendo distintos decretos legislativos que han ido reduciendo los impuestos de las distintas actividades, pero el gran afectado en realidad, o que no se vio beneficiado en esto, fueron la industria cinematográfica. El único espectáculo que no se ha visto beneficiado con reducción alguna en la tasa son espectáculos cinematográficos. Definitivamente creemos que podría ser una discriminación. Es un impuesto poco democrático. ¿Por qué? Solo se benefician 28 municipalidades de 1.831 municipalidades que existen en el Perú. 19 provincias de Lima, centralismo total, 9 el resto del país. Se benefician el 1.47 municipalidades de distritales en todo el país. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la importancia del impuesto a los espectáculos no deportivos respecto a las rentas municipales? Incluso en las municipalidades que se benefician del impuesto, no constituye un recurso importante en sus presupuestos. Su eliminación no afectaría sus presupuestos, creemos, significativamente. ¿Qué impuestos recauda? Impuesto predial, el alcabala, impuesto patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, INDECI, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Este es un cuadro donde mostramos cuál es el impacto, digamos, del presupuesto o de este impuesto dentro de su presupuesto, ¿no? En San Miguel es el 3.04%, en Surco el 0.39% de su presupuesto y en La Molina 0.42% de su presupuesto. Este es un círculo virtuoso, sí. La eliminación de este impuesto permitirá liberar recursos que permitirán a los exhibidores orientarlos a la construcción y mejoramiento de infraestructura, salas, o sea, en más distritos al interior del país. Esta nueva infraestructura generará nuevos recursos a favor de nuevas municipalidades, democratización fiscal a través del impuesto predial, arbitrios y otras tasas. Veamos qué esfuerzo existe hoy en términos de leyes. Hace un momento mencionaba Ana María de la Ley de Cinematografía Peruana de 1994, que es la Ley 26370, que fomenta la producción de películas nacionales, otorga un financiamiento a proyectos cinematográficos nacionales, a través de concursos, y el Estado está obligado a entregar 2008 UITs, que representan 7 millones de soles, pero desde su promulgación aún no ha logrado cumplir en su totalidad, creo que ni siquiera el 50%. A continuación, los dos proyectos de ley que vamos a explicar muy brevemente. Este proyecto, que fue presentado por los congresistas Johnny Peralta y Luis González Posada, modifica la Ley de Cinematografía Nacional, creación del Fondo de Fomento de la Producción Cinematográfica Nacional, financiando con el 50% del impuesto actual, del impuesto a los espectáculos. Y también solicitan el aporte del 1% de los ingresos de las empresas de cable. Como pueden ver, este impuesto lo que está haciendo es trasladar del total del impuesto a los espectáculos la mitad al CONACINE. Creemos que no fomenta la industria del cine en su conjunto y mantiene la carga impositiva, que es el 10%, el impuesto a espectáculos a los cines. El siguiente proyecto de ley, que fue presentado por los congresistas Carlos Raffo, Luciana León, Isaac Meckler y Luis Galarreta, creemos que fomenta el desarrollo de la industria del cine en su conjunto y genera recursos para el cine nacional, complementando el apoyo estatal. Propone reducir en 0% el impuesto y liberar recursos para la inversión en infraestructura descentralizada, plataformas de distribución, capacitación, lucha contra la piratería. Crea una contribución del 3% sobre la entrada del Fondo de Procine a ser administrado por CONACINE y cuyo destino es el apoyo del cine peruano. Crea contribución del 2%, del 0.2% sobre la entrada para construir un fondo antipiratería,
fomenta el acceso al cine de personas. Algunas conclusiones. El cine nacional no puede excluirse de la industria cinematográfica en su conjunto. El impulso que demos al cine en su conjunto beneficiará al cine peruano, dando nuevas oportunidades y plataformas de exhibición en lugares que en la actualidad no existen dichas facilidades. Nuevas salas de cine generarán a través de la contribución al CONACINE mayores recursos para el cine peruano. La reducción del impuesto no afectará la estructura presupuestaria de las municipalidades, por el contrario, generará nuevas rentas a municipios que actualmente no participan del citado tributo. El 1% del presupuesto de 28 municipalidades, de las 1.831 municipalidades, fomentará al cine en su conjunto. Una conclusión final: creemos que el Congreso deberá buscar compatibilizar ambas propuestas legislativas y dictaminar un proyecto en el cual se rescaten las bondades de cada proyecto. Muchas gracias. Gracias al señor Fernando Soriano por su exposición. Dos ideas antes de pasar al siguiente ponente. Una que se le escuché decir a un crítico del cine peruano, y es que una película que no tiene exhibición es casi un cadáver exquisito. La segunda que nos hacen siempre los fumadores que queremos dejar el cigarrillo, queremos dejar de fumar, y es que la mejor manera de dejar de fumar es dejar de fumar. A propósito de la idea planteada sobre quién debe financiar al cine o qué debe financiar al cine, y la respuesta está en el mismo cine, a propósito de las ideas expresadas por el señor Soriano. Y la tercera idea, que está vinculada a lo señalado por Javier Protzel, versa en el sentido de que las políticas públicas, que difícilmente inciden hacia adentro y hacia abajo, se encuentran enfrentando en este momento en el mundo, y particularmente en la región, con un problema mucho más serio, o con un desafío mucho más grande, y es que la globalización finalmente ha empujado el mundo de tal manera que el mercado es la gran norma o la gran ley que de alguna manera le ha sentido a la vida en los últimos 30 años en el mundo. Y para bien o para mal, la ley del mercado se sigue cumpliendo. Esto nos lleva a la presentación del cuarto ponente de la tarde. Es el señor Iván Arturo Vega Alferov. Él es abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres, con 15 años de experiencia profesional en el sector público y privado, y quien es el representante de la Asociación de Municipalidades del Perú, para quien pido un aplauso. Gracias. Señores congresistas, señores invitados, público en general, quisiera agradecer a todos ustedes su gentil presencia y a su vez también alcanzarles el saludo del ingeniero César Acuña Peralta, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Nos han solicitado que alcancemos nuestra opinión con respecto a los proyectos de ley 3091 y 3313, que en esencia plantean la modificación de la Ley de Tributación Municipal respecto a los espectáculos públicos no deportivos referido al impuesto al cine. Antes que nada quisiera aclarar que voy a pronunciarme estrictamente al tema municipal, porque es el tema de nuestra competencia, y no mencionar otros aspectos que los expertos son los otros. Ambos proyectos de ley tienen elementos en común. Plantean eliminar, por un lado, la tasa del impuesto que grava los espectáculos públicos no deportivos, básicamente el tema del cine, y establecer un aporte voluntario para el fondo de CONACYT. Se justifica estos proyectos de ley básicamente en tres criterios. El primero, se aduce que el gobierno central no ha cumplido en transferir, desde la época en la que fue creada o fue dictada la 26.370 ley de cinematografía peruana, en los últimos 12 años no se ha cumplido con la transferencia de total de los recursos que estaban obligados, habiéndose acumulado en el transcurso de estos años cerca de 52.3 millones de nuevos soles. Al respecto, es menester señalar lo siguiente, que si bien es cierto el gobierno central puede haber incumplido con la transferencia oportuna de esos recursos, ello no enerva
que el establecer de que sea otra entidad del Estado, gobiernos locales, los que deban pagar dichas obligaciones. Es decir, creemos que no se debe dar la política de quitarle el vestido a un santo para vestir otro santo. Consideramos que es inequitativo que se pueda pensar retirarle los recursos a los gobiernos locales para cubrir una incompetencia que puede haber realizado el gobierno central en no pagar oportunamente sus obligaciones. Desde ese punto de vista, creemos que no ajusta un criterio de justicia y, por lo tanto, no se condice con los principios que deben elaborarse los proyectos de ley. En cuanto al segundo punto, que refieren y con cuál se justifican estos proyectos, está de que el impuesto, y se ha mencionado aquí también, es actualmente obsoleto, ya que los servicios, se dice los servicios que tendrían que prestarse por la contraprestación del pago del impuesto, ya no se dan. Aquí hay que hacer una diferenciación, vamos a separarlo en dos partes. Primero, que la función que desarrollan los gobiernos locales, tanto de fiscalización y control sobre los cines, centros, lo viene haciendo, esté dentro de un centro comercial, fuera de un centro comercial. Que tal es así que en más de un caso se han dado cierres de cines, porque en esos cines se han desarrollado actividades de hasta prostitución se ha dado, venta de drogas, y se han procedido al cierre. Ahora bien, una cosa es que se pague un tributo y se haga disculpen, vamos a hacer una aclaración primero. Aquí en el proyecto de ley se habla de que se tiene que pagar por una contraprestación. La contraprestación solamente funciona cuando estamos hablando del caso de tasas. Y aquí el tema que estamos hablando es de un impuesto. El impuesto, conforme establece nuestro código tributario, se paga independientemente a que no exista una contraprestación directa a la persona que lo está pagando. Es decir, en la argumentación en la cual se han planteado ambos proyectos de ley, caen en un error de concepto en cuanto a la naturaleza jurídica entre una tasa con un impuesto, lo que hace que este planteamiento sea equívoco. De otro lado, también se menciona que este impuesto, lógicamente, representa una pequeña parte de los ingresos municipales y por lo tanto no surtiría efecto en la mayoría de gobiernos locales que actualmente lo perciben, señalándose que ello representa menos del 1% en la mayoría de casos de los gobiernos locales. Nosotros hemos hecho algunas consultas solamente a 6 municipalidades sobre este tema y ninguna de ellas les representa menos del 1%. La municipalidad, por ejemplo, de Miraflores le representa el 2.05%, la municipalidad de Santiago de Surco el 1.22%, La Molina 1.052%, Jesús María 2.08%, San Miguel 3.56%, Independencia 5.14%. Es decir, sí representa un mayor monto de lo que se está mencionando aquí. Por ejemplo, en Miraflores, este impuesto representa más de 2 millones, otra entidad, que evalúen la posibilidad de interponer una acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es una norma, es una acción que permite que la autoridad que está incumpliendo con una norma la cumpla por mandato judicial. Si es necesario, señores, y si hay una obligación pendiente, una norma legal que no se está cumpliendo, pues la ley también establece los mecanismos para que se puedan cumplir. No por eso, señores, les pido que piensen igual que pensemos nosotros, pero sí, por favor, les solicito que se pongan, en el caso de los gobiernos locales, que constantemente nos vemos agredidos, no por ustedes no tienen la culpa, sino por diversas medidas que nos van disminuyendo nuestros recursos. Les doy un ejemplo sencillo. Para el presupuesto del año 2010, que ahorita está ahorita en el ¿cómo se llama? En el Congreso, se ha disminuido para este año, para el siguiente año, 2.541 millones de nuevos soles en reducción de los recursos de los gobiernos locales.
Eso afecta a la ejecución de obras en las comunidades. Sobre eso van a seguir solicitando mayores disminuciones. Recordemos, por favor, que los presupuestos se aprueban a través de los denominados presupuestos participativos, en la que las colectividades determinan la ejecución de obras priorizadas en una localidad. Es decir, hoy en día las municipalidades ya elaboraron su presupuesto y han consignado en sus presupuestos estos recursos, y ya también han destinado parte de estos recursos para la ejecución de obras. Ténganlo en cuenta y, por favor, no entiendan nuestras palabras como un tema de desaliento a la producción. Consideramos que toda actividad es importante, el desarrollo de la actividad del cine es importante, pero consideramos que las fuentes de financiamiento no deben ser a costa de los gobiernos locales. Muchas gracias. Gracias al señor Vega por su intervención, y a manera de reflexión para calzar con la siguiente, debo decir que si bien es cierto el Estado diseña los presupuestos participativos, creo que todos debemos tener la certeza que ninguna municipalidad del Perú, en ninguna parte del mundo, puede considerar dentro de su agenda política o de iniciativa prioritaria el tema cine. Creo que el cine, por ese lado, no es demasiado rentable políticamente, ni tampoco rentable en materia de resultados de gestión. En todo caso, cualquier iniciativa legal o de política pública que tienda a orientarse a mejorar la situación de un determinado sector de la actividad social en el país, llámese cine, llámese educación, llámese comercio, debe ir de la mano con las iniciativas que plantean todos los actores. Y a raíz de la intervención del señor Vega, que ha sido muy justa y muy reivindicadora en cuanto le corresponde a las municipalidades, pasamos a la siguiente intervención. Es la del abogado Jorge Antonio Bravo Cuchi, experto en derecho tributario, quien a continuación va a hacer seguramente un análisis sesudo sobre los componentes tributarios de las dos normas. Adelante, don Juan. Señores congresistas, señores que me acompañan en la mesa de honor, público en general, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación y oportunidad para discutir temas tributarios referidos en este caso a la actividad cinematográfica. Lo primero que quiero aprovechar para comentar es que en principio estamos hablando del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, y hay que ver este impuesto en su estricta dimensión. No se trata de una tasa o de un tributo que tenga contraprestación, como bien lo ha señalado el expositor anterior. Efectivamente, este es un impuesto, por lo tanto, uno lo paga para generar ingresos al Estado. En este caso, este impuesto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y a la Ley de Tributación Municipal, es un ingreso de las municipalidades distritales, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Ese es el primer tema. En segundo lugar, creo que es conveniente hacer una precisión. ¿Quién es el contribuyente de este impuesto? Si uno mira bien la norma, detecta inmediatamente que el contribuyente no son las que exhiben las películas en este caso, sino aquellos que adquieren los tickets o boletos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un impuesto de cargo de los consumidores de este tipo de espectáculos. En realidad estaríamos hablando de un impuesto al consumo. Desde esa perspectiva es que afronto el análisis, desde una perspectiva equidistante, de estos dos proyectos, el proyecto de ley 3091-2008-CR y el proyecto de ley 3339-2008-CR. Respecto de estos proyectos tengo, en algunos casos, algunas observaciones, algunos comentarios y quizás en algunos casos algunas sugerencias. Para que tengan todos una pantalla general de lo que en materia tributaria ambos proyectos plantean, el primer proyecto, el proyecto de ley 3091, plantea mantener el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos aplicables a la actividad cinematográfica, ¿no?, pero distribuir
el 50% de esa recaudación, que en principio hoy en día le corresponde a las municipalidades distritales, derivarlo a lo que vendría a ser el Fondo Procine. Directamente es eso. O sea, se mantiene el impuesto, pero el 50% de la recaudación va al Fondo Procine. En segundo lugar, este proyecto plantea el crear un ingreso también para el Fondo Procine sobre la base de un aporte, es lo que se dice, que se aplica sobre el valor, en este caso, de la entrada. Y en concreto, este aporte es el 1%. El proyecto de ley 3339 lo que hace es eliminar el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, en realidad le establece una tasa cero y crea una contribución voluntaria equivalente al 3% de los ingresos netos, es al menos lo que dice este proyecto. ¿Cuáles son, en general, luego de este marco general, mis comentarios sobre cada una de estas normas? Lo primero, señores, que debe reconocerse es que este es un ingreso de las municipalidades. Por lo tanto, en el proyecto de ley 3091, si es que se quiere derivar el 50% de la recaudación al Procine, más allá de modificar la ley de tributación municipal, se tendría que modificar la ley orgánica de municipalidades. Y efectivamente ahí estaríamos en un trámite adicional que no se ha previsto. La pregunta que inmediatamente yo me hago, ¿el Estado puede, en este caso, proponer una norma de este tipo? O sea, ¿puede proponer que el 50% de un tributo derive a lo que vendría a ser un fondo como el CONACYNE? La respuesta es sí puede. ¿Debe hacerlo? Es una razón definitivamente de política fiscal. Obviamente, las municipalidades necesitan este ingreso, tienen proyectado este recurso como un ingreso y naturalmente tienen todo el derecho a oponerse, pero de que el Estado puede hacerlo, no hay ningún problema con ello. El tema es la conveniencia de implementar esta medida. En segundo lugar, se habla de esta tarifa del 1%. En realidad, la redacción de la norma es poco feliz, ¿no? Porque no se trata de una tarifa, no queda muy claro si uno lee de qué se trata este impuesto. Vendría a ser en realidad un impuesto, digo yo, a los servicios prestados por televisión por cable, pero es un impuesto que en realidad no grava las actividades o la prestación de servicios propiamente dichas, sino impacta en el contribuyente, o mejor dicho, en el consumidor de estos servicios. O sea, no es un impuesto de la empresa que brinda el servicio, sino lo traslada al consumidor final. ¿Esto qué va a suponer? Obviamente un incremento en el valor de estos servicios. ¿Se puede implementar un impuesto así? Nuevamente, sí se puede. No se sabe si es muy conveniente, ¿no? Pero de que se puede, definitivamente esto es posible. Y este ingreso, en la hipótesis de implementarse, ¿podría encauzarse como un ingreso de un fondo como el de Procine? Efectivamente, la respuesta es afirmativa. No hay ningún problema con que eso se haga de esa forma. En cuanto al proyecto de ley 3339, la primera observación que se tiene es la eliminación íntegra del impuesto, aplicándosele un mecanismo que ya se ha venido aplicando a este impuesto, que es el ponerle la tasa cero. Miran este impuesto, es el único en el Perú que tiene tasa cero, ¿no? Se comenzó primero con las actividades referidas a los conciertos, a los espectáculos culturales folclóricos, también tienen tasa cero, y hoy día se plantea incorporar esta tasa cero también a lo que son los espectáculos cinematográficos. Pero noten ustedes que existen otras actividades adicionales, las carreras de caballos, están las actividades taurinas, y hay un cajón desastre aplicable a otro tipo de actividades. Lo que yo veo es que es muy probable que otras actividades, otros empresarios, en todo caso, que realicen actividades distintas, si es que este proyecto se aprueba de esta forma, podrían también exigir el mismo beneficio. Ese es lamentablemente un problema. Y la segunda posibilidad es que aleguen discriminación, trato discriminativo discriminatorio, y efectivamente eso podría generarle un problema a la norma.
Pero sin embargo, el punto que más me llama la atención de ese proyecto de ley es el de las contribuciones voluntarias, ¿no?, que se plantea en el siguiente artículo, ¿no? Se habla de la creación por ley, o mejor dicho, la ley establece la creación de una contribución voluntaria que se pagaría, no se sabe si mensualmente, porque no se dice, o anualmente, y es sobre la base del 3%, dice los ingresos netos, pero no queda claro cuáles son esos ingresos netos. En realidad, les digo que esta norma me causó bastante interés porque es curioso hablar de una contribución voluntaria que la ley establezca, ¿no? Ya no es voluntaria, pues, ¿no? O sea, la ley está estableciendo una obligación. Entonces, aquí hay un problema de redacción. Yo creería inclusive que esto, más que una contribución voluntaria, viene a ser, pues, un impuesto, ¿no? Si es un impuesto, no queda claro cómo es que se fiscalizaría, quién fiscalizaría, cómo se determinaría si efectivamente uno está tributando el 3% sobre el valor correcto. En todo caso, por ahí hay una observación bastante interesante que deberá trabajarse si es que se quiere seguir adelante con este proyecto de ley. Ahora, podría en todo caso también analizarse un segundo frente, señalar que efectivamente es posible que exista una contribución voluntaria efectuada de esta forma. Yo particularmente no creo que esto sea así, pero imaginemos que esta interpretación pueda prosperar. Aquí lo que me preocupa es que si se manejara la tesis de que esta es una contribución voluntaria, las empresas que pagarían esta contribución estarían en un serio problema respecto al impuesto a la renta, su impuesto a la renta. Y el tema es el siguiente: cuando alguien que realiza actividad empresarial paga una suma de dinero, tiene un gasto, este gasto solo es deducible si es que está vinculado a actividades generadoras de renta y no provienen de liberalidades. Lo que a mí me preocupa es que esta contribución sería una contribución voluntaria y por lo tanto no deducible. ¿Esto qué querría decir? Que para el empresario que hace o que realiza el pago del 3%, pues esta contribución le costaría adicionalmente el 30% de ese 3%. Y efectivamente ahí habría otro tema interesante, siguiendo con la tesis de que esto podría manejarse como una contribución voluntaria. Nuevamente, ¿qué pasa si una de estas empresas que voluntariamente se compromete a este pago decide no seguir pagándolo? ¿Quién le cobra la contribución voluntaria a este señor? Efectivamente hay, creo, fisuras importantes en esta norma que necesitan ser analizadas con mayor profundidad. Bueno, estas han sido reflexiones generales. Yo creo que acá en ambos proyectos hay mucho que pensar, que reflexionar. Estamos todavía en un nivel, creo, embrionario. Yo saludo realmente la realización de este tipo de foros donde se discuten con seriedad, con gente profesional, con gente efectivamente interesada en la actividad, proyectos de ley que luego puedan dar, en todo caso, material para una ley seria y que efectivamente cumpla con el propósito que estas iniciativas persiguen. Muchísimas gracias por su atención. Gracias al doctor Bravo Cuchi por su exposición. Un comentario a propósito de esta intervención del abogado tributarista. Los competentes sustantivos de la gestión tributaria en los países es la fiscalización. Y creo que se ha tocado un aspecto sensible que va a abrir y va a dar motivo al diálogo entre los panelistas y seguramente entre todos ustedes. Seguidamente, a continuación, quizás uno de los productores más identificados con el medio cinematográfico, el señor Gustavo Martín Sánchez García, seguidamente tiene la palabra. Buenas noches a todos. Yo había preparado un discurso que creo que luego de haber escuchado las intervenciones anteriores, voy a tratar de reducirlo y voy a expresar un poco el sentir de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú, a la que represento esta noche, asociación que representa la gran mayoría de directores y productores que han
realizado largometrajes en los últimos años. En fin, voy a ir a lo concreto. Hablar de todo lo bueno y de todos los beneficios que trae una industria cinematográfica, creo que a esta hora de la tarde va a ser un poco largo y aburrido. Creo que vamos a tratar de ir un poco al tema concreto. Acá hemos venido a conversar sobre dos proyectos de ley. Si tomamos en cuenta el comentario del representante de las asociaciones de municipalidades, digamos que la conversación se habría terminado. Si tomamos en cuenta el comentario tan lúcido del señor tributarista, no habría mucho por dónde ir. Las dos leyes tienen problemas. Entonces, ¿por qué nosotros como asociación de productores a mediados de año, cuando fuimos convocados por el Congreso para discutir las leyes, por qué tomamos, digamos, partido o nos pareció más interesante en ese momento apoyar la ley 339? Porque considerábamos que esta ley involucra a todos los actores que participan en la industria cinematográfica. Hoy por hoy, al margen, absolutamente al margen, que nos guste las películas que exhiben las salas de cine, que nos guste las películas que traen los distribuidores, ellos, los distribuidores y exhibidores, son parte de la industria cinematográfica. Nosotros como productores de cine tenemos que pasar por esa vía. Y creo que cualquier ley que se promulgue, cualquier ley que se dé, tiene que involucrar, definitivamente tiene que involucrar a estos dos sectores. Durante años siempre hemos tratado de buscar leyes, iniciativas legislativas, todas muy buenas, pero que lamentablemente se han terminado quemando en la puerta del horno. Nosotros queremos apoyar la ley, la que sea viable, la que pueda ser aprobada. Esa es la ley que queremos apoyar. Seguramente hay muchas iniciativas buenas, muchas iniciativas con una perspectiva de futuro muy grande, pero que de repente serán difíciles de aprobar. La 26370, que también sabemos que es imperfecta, es muy imperfecta la 26370, al principio ha dado fondos insuficientes, son algunos años que ni dio fondos. Pero reconozcamos que hace un par de años esta ley ha mejorado, no como quisiéramos, pero ha mejorado. Acercarnos al 50% del presupuesto de la ley creo que es mejorar. Esto ha permitido que, según he sacado mis cuentas, en los últimos años se hayan podido producir o culminar, porque ahora hay premios para postproducción, cerca de 15 largometrajes. 17 cortometrajistas jóvenes han podido hacer su primera obra. Creo que esto no es malo, creo que esto es bueno. Entonces, ¿qué cosa creo que deberíamos hacer primero? O en todo caso, el gremio que estoy representando propone. En primer lugar, consolidar la 26370. Que la 26370 se cumpla en su totalidad. Que el Estado cumpla con el 100% de lo que se estipula en esa ley. Habrá que buscar mecanismos para que CONACINE pueda también tener un manejo administrativo de estos fondos. No es la ley perfecta, pero es la que tenemos y la que creo que estamos más cerca de que si apoyamos y empujamos a concretar. Porque ya hemos visto, de acuerdo a las exposiciones anteriores, las dificultades que tienen ambas leyes. Y venir al Congreso a discutir las dos leyes, particularmente, reitero, para nosotros nos parece más factible la 339, repito, porque incluye a un sector de la industria cinematográfica que no puede estar al margen. Que la ley es imperfecta, seguro es imperfecta, creo que deja un convenio que todo el mundo puede suponer que no se va a dar en la práctica, las dudas que podemos tener todos legítimas de que eso se cumpla, pero yo creo que en el país
en este momento deberíamos apostar un poco más al diálogo y a la solidaridad. De repente lo que digo es pues una fantasía, ¿no? Pero es lo que creo. Entonces, esta ley todavía puede ser, o este proyecto de ley puede ser modificado, puede ser cambiado y puede ser corregido de lo que se ha dicho acá, ¿no? Las cosas que se han cuestionado y poder ser aprobado. Tampoco es que estamos, no estoy con esto diciendo en contra que la ley Peralta nos parece que es terrible y que no debería aprobarse, no, sino que hemos visto factible, hemos visto que hay una posibilidad. A partir de eso es que nosotros hemos aprobado en asamblea apoyar esa ley. Seguimos apoyándola en tanto exista esa posibilidad. Si surge un nuevo proyecto de ley que une ambas y que rescata lo bueno de cada una, la apoyaremos, siempre y cuando sea viable, que se pueda aprobar. No queremos más leyes lindas y bonitas para estar 10, 15 años buscando su aprobación. Queremos una ley que pueda ser aprobada ya. Muchas gracias. Gracias al señor Gustavo Sánchez por su intervención. En lo que a mí me toca, como abogado, debo decir que el derecho no es una ciencia, sino es una disciplina, y en tanto disciplina regula conductas humanas sobre lo que debe ser, no lo que es ni cómo debe funcionar, que eso está más en el terreno de la estrategia y de la política pública. Política pública que nos debiera llevar al siguiente razonamiento, y es que en 20 años de dejar hacer, dejar pasar, no solamente en la región, sino en toda la economía globalizada, hemos asistido a un fenómeno interesante, que bajo el argumento de la seguridad jurídica pasamos a una etapa de desregulación de la inversión privada y desregulación de los actores que movemos los ciclos económicos, llámese inversionistas, consumidores y ciudadanos. Y en lo que responde a este diálogo, citamos al señor Cristian Wiener Fresco, representante de la Asociación de Cineastas del Perú, para escuchar la última ponencia de esta primera ronda. Gracias. Buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer y felicitar la iniciativa democrática de realización de este foro, que sin duda va a contribuir a esclarecer muchas dudas y posiciones respecto a los temas en debate en torno a los dos proyectos de ley de cine presentados este año legislativo. Asimismo, saludar a los colegas y distinguidas personas que me acompañan en esta mesa, así como al público asistente. El tema que me han solicitado exponer se denomina Análisis del marco general de las propuestas legislativas en el contexto de otras legislaciones en América Latina. Dado que varias cosas de lo que tenía preparado ya se han dicho, voy a tratar de resumirlas en lo posible. La UNESCO declaró en noviembre del 92 que se consideraba la cinematografía